ascensos, crisis en sentido fuerte del término, surgimiento de nuevas alternativas teóricas, ¿sí? Consolidación de estas nuevas alternativas teóricas, revolución científica, abandono del paradigma, surgimiento de otro nuevo paradigma, nuevo periodo de ciencia normal y así, ¿sí? El periodo de ciencia no normal es medio lábil la definición, digamos. Es por un lado interno al paradigma, ¿sí? Pero por otro lado el momento ese revolucionario, si se quiere, es un momento exterior al paradigma, ¿sí? O sea, se gesta en el propio paradigma, pero al mismo tiempo da inicio a otro, ¿sí? Como un momento intersticial entre un paradigma y otro, ¿sí? En la piel del paradigma, digamos. En este concepto que estamos hablando, que parece un enigma, una anomalía, termina en una revolución científica. Ahí estamos buscando los temas, lo normal y lo no normal. No, el periodo de ciencia normal tiene límites muy claros, es el momento donde la ciencia, si se quiere, funciona en el paradigma, ¿sí? Funciona sin problemas, también con anomalías, pero que se resuelven, digamos. Por ahí persisten durante cierto tiempo, pero también han sido resueltos. Pero dentro del paradigma, sí. Dentro del paradigma. También dentro del paradigma empiezan a gestar estos problemas. También es el mismo paradigma el que entra en crisis, ¿sí? La crisis es dentro del paradigma, ¿sí? Ahora, el corte ese abrupto entre un momento y otro pues es difícil de establecer. El punto es que lo entiendan como que se da un corte, se abandonan presupuestos, se adoptan nuevos presupuestos. Por ahí no es un momento, claramente no es el pasaje de un segundo a otro, ¿sí? Me parece que cae en una cosa muy mística. Deben pasar años, ¿no? Que normalmente deben pasar años. Probablemente que pasen años. Inconsciente, tal cosa. Sí, es un cambio epocal, en ciertos sentidos, ¿eh? Más allá de que no es una época ni un paradigma, simplemente es para ayudarnos a pensar. En un paradigma traigo la idea de época, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. La acumulación de conocimiento entonces es indeterminada, y después se decide sacar un paradigma, sacar esa acumulación de conocimiento. Es que la acumulación de conocimiento es dentro del periodo de ciencia normal. Si vos estás por fuera, si ya no existe ese periodo de ciencia normal, si ya no existe ese paradigma anterior, esa acumulación de conocimiento puede ser absolutamente desestimada por quien venga después, ¿sí? Por eso decíamos, está bien, sí, esa acumulación de conocimiento no se acumula con el nuevo conocimiento de otro paradigma en otro periodo de ciencia normal. Por eso, entre dos paradigmas no hay progreso científico, ¿sí? Dentro de un paradigma. Claro, pues de hecho puede quedar anulado. Puede quedar anulado, sí. Y puede ser después retomado 3 siglos después, qué sé yo. Una pregunta, vale, curiosa. El profe de CBC me dijo de matemática, me dijo que la física de Newton fue refutada por Einstein, poniéndolo en los ejemplos paradigmáticos, en el contexto del paradigma. Si la ciencia de Einstein empezó como paradigma de la física de Newton, ¿por qué hoy la física de Newton se sigue enseñando en los secundarios? Chan. Pero no, pasa que tampoco es que una ciencia, primero hay que ver si yo no creo que el ministro de Educación tenga como cultura de cabecera. Ahora, no es que una cosa refutó a la otra y ya no sirve, digamos. La mecánica newtoniana funciona perfectamente para describir el movimiento de los cuerpos dentro de nuestra atmósfera, ¿sí? La mecánica newtoniana perfectamente sirve para describir el movimiento de las tizas que yo lanzo, o para un montón de cosas más que yo no conozco, ¿sí? Entonces es perfectamente útil. Ahora, no describe esencialmente el modo de funcionamiento de los cuerpos en el universo, si se quiere, ¿sí? O no describe fenómenos que ni siquiera contempla. Por ejemplo, el hecho de que el tiempo es relativo es algo absolutamente impensable para la física newtoniana. Sin embargo, es un eje de Einstein, ¿entendés? La relatividad del tiempo.
la relatividad del espacio. Digo, por ahí alguien que conoce más de física podría explicarte por qué una cosa es conciliable con otra. Sí. A mí la explicación que me surge es perfectamente describe fenómenos, digamos, tiene relevancia explicativa aún hoy. ¿Sí? Puede tener que ver todo con el relativismo. Yo quiero tocar ese tema. ¿Qué sucede? O sea, para terminar este punto. No, es que me gustaría terminar con Kuhn, ¿sí? Porque nos queda muy poco tiempo, así tenemos más tiempo de repaso. Igual no sé si tenía que ver con Kuhn. No, tenía que ver con todo, porque generalmente, por ejemplo, hay teorías de Einstein que están, teóricamente son posibles, o sea, lógicamente son posibles, pero en la práctica no se pueden llevar a cabo. ¿Cómo queda eso? Bueno, por ahí no tenemos aún los medios para verificar empíricamente teorías como esa. Yo la verdad no quiero sacar la guitarra. No sé, se me ocurre eso. Hoy muchas veces surge la teoría de las cuerdas, que supuestamente en un momento describía la constitución última de los elementos del universo. Bueno, era una teoría, una conjetura de esa teoría. O, para hablar en nuestros términos, un hipotetizador. Una hipótesis que todavía no podía ser verificada empíricamente. Ahora, también el libro nos dice que muchas teorías científicas, que después se mostraron como científicas en la historia de la ciencia, surgen como hipótesis verificables y después con el tiempo logran ser verificadas, ¿sí? Y entran dentro del acervo de conocimiento de la humanidad. Por ahí pasa lo mismo con mucha... Hoy por hoy me parece que, por ejemplo, la física teórica tiene un estatuto bastante intangible. Vamos, hay desarrollos dentro de la física teórica que no se verifican empíricamente. Y no por eso son menos científicas. Por eso el criterio de cientificidad de una teoría va variando a lo largo del tiempo. Entonces no nos quedemos con el criterio de cientificidad de los científicas lógicos, que toda teoría tiene que tener un cuadrado empírico, se verifica empíricamente. Porque de hecho ya vimos con Popper que eso, ya desde Popper eso no corre, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no, la verdad me excede el campo de la matemática o la física. No es mi criterio. Bueno, volvemos a Kuhn, ¿sí? Entonces vimos el esquema, básicamente, ¿sí? Vemos cómo se va pasando de una etapa a otra hasta llegar a la revolución y la consolidación de un nuevo paradigma. ¿Qué ocurre después? De lo mismo. Otra teoría de ciencia normal. Entremos entonces ahora de lleno en la noción de paradigma, otro punto central de la exposición de Kuhn. Ahí el texto empieza diciendo que paradigma etimológicamente está vinculado a la teoría de ejemplo, de modelo, ¿no? Algo va a tener de eso en la noción kuhniana del paradigma. ¿Cómo lo define Kuhn? Bueno, ya lo dijimos 20 veces, sí, pero bueno, lo vamos a una vez más siguiendo el texto. las revoluciones científicas son aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en los que un viejo paradigma es sustituido total o parcialmente por otro distinto, incompatible con él. Esa ley de la revolución, un poquito antes, no Kuhn, el texto define la idea de paradigma. ¿Cómo lo define? La acepción principal supone entender al paradigma como el conjunto de supuestos compartidos por una comunidad científica que guían la investigación normal. Lo que estuvimos diciendo hasta ahora, ¿sí? Pero bueno, sepan que es un paradigma. Esa es la primera definición. Después lo va a ir complejizando un poquito. Entonces, como decía Esteban, de nuevo, paradigma como un conjunto de supuestos compartidos por la comunidad científica que guía la investigación normal. ¿Sí? O sea, el periodo de ciencia normal. Luego dice, la ciencia normal se desarrolla dentro de un paradigma y la revolución es el pasaje de un paradigma a otro. Y aquí sí hay una cita de Kuhn, dice, las revoluciones son aquellos episodios de desarrollo no acumulativo, en los que un viejo paradigma es sustituido total o parcialmente por otro distinto, incompatible con él. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en relación con estas primeras? ¿No?
Bueno, luego surge este tema de las críticas a Kuhn, ¿no? Por la liviandad con que utilizó en la estructura de la revolución científica la noción de paradigma. Aparentemente esta mujer, creo que es una mujer, Masterman, le dice que usó montones de definiciones distintas, ¿sí? Que como todos ya sabemos es un ejemplo de falacia de todo término, ¿no? Ni quiero preguntarle qué falacia de todo término. ¿Qué hace Kuhn? ¿Cómo responde? Distingue dos sentidos principales. Distingue dos sentidos principales del paradigma, perfectamente conciliables uno con otro. Vamos a ver que en realidad la idea de un paradigma como ejemplar es la idea de un paradigma dentro de la matriz disciplinar. Matriz disciplinar, la noción de matriz disciplinar va a preservar ese sentido originario que Kuhn quiso darle a la idea de Kuhn quiso comunicar con su idea de paradigma, ¿sí? ¿Qué dice de la matriz disciplinar? Lo leo yo. Dice algo así como: la ciencia normal se desarrolla por comunidades que comparten una matriz disciplinar, ¿sí? Recuerden, esto viene de las críticas que le hacen a Kuhn. Le critican: Kuhn, usaste mal la noción de paradigma, no se entiende qué querés decir por paradigma. Y Kuhn dice: bueno, voy a aplicar la sintonía fina con el paradigma, ¿no? La noción de paradigma. Y dice: bueno, primero vamos a distinguir una matriz disciplinar. ¿Qué entiendo por matriz disciplinar? Y dice: la ciencia normal se desarrolla por comunidades que comparten una matriz disciplinar común, que se adquiere por el mismo proceso por el cual alguien se convierte en científico, ¿sí? Y que está constituida además por creencias, valores, técnicas, ¿sí? Uno de sus principales elementos, va a decir, son las generalizaciones simbólicas. ¿Qué son las generalizaciones simbólicas? Leyes, conjunto de leyes, conjunto de teorías, ¿sí? Dice: leyes entendidas como formas abstractas desprovistas de significado, o sea que a las cuales hay que darle un significado, y de aplicación empírica. Bueno, después dice: a esto se agrega lo que ya dije, ¿no? Valores, principios metafísicos, principios teológicos. Entonces tenemos como paradigma, como la idea del viejo paradigma, la idea de matriz disciplinar, conjunto de creencias, valores, presupuestos de diversa índole, conjunto de teorías generales, ¿sí? Teorías generales quiere decir abstractas, digamos, no provistas de contenido aún, ¿sí? Lo que en el esquema que habíamos visto nosotros cuando habíamos visto la estructura de la teoría empíricamente interpretada eran las hipótesis fundamentales, ¿se acuerdan? Donde estaban las hipótesis derivadas, las consecuencias observacionales, ¿sí? Como ven, es un conjunto de cosas la matriz disciplinar, ¿sí? Principio metafísico sería La idea, por ejemplo, de que la realidad está constituida por átomos. Bueno, no por átomos. A ver, la idea de que hay algo así como éter. El éter era aquello que desde Aristóteles hasta prácticamente el siglo XVIII se pensó que era el constituyente último del vacío. O sea que no había vacío, sino que lo que había era éter. ¿Sí? eso constituye una matriz. Eso es un elemento que podría entrar dentro de los supuestos metafísicos, ¿sí? De una matriz disciplinar. Otro supuesto metafísico puede ser, por ejemplo, la idea de que las cosas, la idea de que no hay vacío porque hay algo así como el horror vacui, horror al vacío. La ley de la gravedad sería. No, la idea de la gravedad. Si no, estamos. No, por eso digo, Pero un principio metafísico. Podría ser la ley de la gravedad, porque principio la gravedad. metafísico podría ser, para hacerlo por ahí más claro todavía, más no arbitrario. Pero No, la idea, por no, ejemplo, de que hay una jerarquía entre los hombres, por naturaleza. ¿Sí? La idea platónica de que hay una distinción ontológica
una gradación ontológica entre los seres, ¿sí? Siendo el accidente el ser más degradado de todos. El accidente es la propiedad transitoria de un ser. Por ejemplo, el hecho de ser joven, viejo, lindo, feo, tener el pelo, se entiende, ¿no? Es decir, una propiedad mudable, cambia con el tiempo, ¿sí? ¿Se entiende que es un supuesto metafísico? Sí, sí. Una determinada concepción acerca de lo que es la realidad, que puede implicar diversidad de cosas, ¿sí? Supuesto religioso, la idea de que existe Dios, ¿sí? Supuesto nociológico, la idea de que podemos acceder al conocimiento, ¿sí? Supuesto epistemológico, la idea de que hay verdad o de que no hay verdad, ¿sí? Cada una de estas posiciones tendrá distinto nombre: escepticismo nociológico, realismo ontológico, no importa. El punto es que entiendan por qué son supuestos, ¿sí? O sea, son supuestos porque son cosas no probadas, se presuponen, ¿sí? Y sostienen toda una determinada praxis. ¿La praxis cuál es? Bueno, la praxis del científico en determinada época, inscrito en determinado paradigma, y así, y así, y así. Paradigma que entendemos como conjunto de valores, bla, 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 ¿sí? El amor a los niños, por ejemplo, ¿no? El cuidado de la infancia, eso es algo nuevo, no existía hasta hace muy poco. En el siglo XVIII los chicos eran La igualdad entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, alguno debe haber escuchado alguna vez que tuvo como 6 hijos, todos los mandó al orfanato, no crió a ninguno de ellos. Y aparentemente era algo muy común, no entre las, por ahí no entre las clases más altas, qué sé yo, pero entre las clases más bajas quizá, o algo más intermedio, o el amor a la infancia no existía. Digo, es una construcción histórica, cultural, social, ¿sí? Por ahí si vos le decías a un tipo del siglo XVIII, che, ¿por qué no querés a tus hijos? ¿No? En el siglo XVIII te diría, ¿por qué tengo que quererlos? Nadie los quiere. Y a vos te parecería completamente incoherente que alguien no quiera a su hijo. Los dos hablamos de presupuestos completamente distintos. ¿Se entiende la idea? Más allá del ejemplo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, este tipo de supuestos de otra índole constituyen o son partes constitutivas de esta idea de matriz disciplinar. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que dice del ejemplar? Bueno, dice que los ejemplares son los componentes específicos de la matriz. Son aplicaciones empíricas, específicas del aparato formal, que sirven como modelo o guía. Aquí sí, digamos, estamos vinculados a la etimología de la idea de paradigma, no del paradigma griego, la idea de ejemplo o modelo. Son casos concretos. Dice, el ejemplar, o sea, podemos pensar también el paradigma como ejemplar, ¿no? E incluso dentro de una matriz disciplinar, acuérdense, la matriz disciplinar contiene el ejemplar, la idea de ejemplar. El ejemplar es la idea de que el científico aprende a hacer ciencia a través de casos concretos, aplicaciones concretas, experimentaciones concretas, ¿sí? Experimentaciones además a partir de las cuales dota de sentido a ese marco teórico más amplio que constituye las leyes de la matriz disciplinar. ¿Sí? Son aplicaciones concretas de esas leyes generales. ¿Sí? Si yo digo todos los cuerpos, matriz de la física newtoniana, una ley general puede ser todos los cuerpos se dilatan al calentarse. Sí, no sé, cualquiera, digamos. Todos los cuerpos se dilatan al calor. Bueno, un ejemplar de esa ley, una aplicación concreta de esa ley, es ir, experimentar con un cuerpo,
aprender de esa experimentación. En ese aprendizaje, y esto es importante, en ese aprendizaje el científico se hace parte del paradigma, se hace parte de la matriz disciplinar. ¿Sí? No se nace siendo parte de un paradigma, si se quiere, se hace, digamos, ¿no? A partir de esa experimentación, a partir de ese aprendizaje, incluso en otro lado también, como ejemplos del ejemplar, pone el aprendizaje en las academias científicas, en la utilización de manuales, por ejemplo, casos prácticos que aparecen en los manuales. ¿Sí? Entonces, como que se va mamando del paradigma, por decirlo de algún criollo. ¿Sí? Se va haciendo uno al paradigma, que en este caso es matriz disciplinar, ¿no? Por eso, cuando define el texto ejemplar, fíjense que en un momento dice que son homologables a las reglas de correspondencia, ¿no? Leyeron la definición de ejemplar, ese párrafo, esos dos párrafos de matriz disciplinar y ejemplar se aprenden de memoria. ¿Sí? Seguro va a haber una pregunta sobre paradigmas. Es una pregunta específica de Kuhn vinculada a la cuestión de los paradigmas y otra pregunta de Kuhn vinculada con el esquema general. ¿Sí? ¿Qué eran las reglas de correspondencia? Lo tenés en la punta de... ¿Qué tipo de enunciados eran? Ya les dije todo. Los mixtos. Eran los que dotaban de contenido empírico a los enunciados teóricos. ¿Sí? Lo mismo pasa con el ejemplar. El ejemplar es la aplicación práctica de esa ley general. ¿Sí? Y vamos a ver la definición. Vamos a ver la definición. Dice, el paradigma como ejemplar, página 244. La parte de la matriz disciplinar que puede ser explícitamente formulada está constituida por los ejemplares, que son componentes específicos de la matriz. ¿Sí? O sea, cosas más concretas, ¿sí? Que están incluidas dentro de la matriz. Este es el sentido más cercano a la noción de modelo, asociada a la etimología de paradigma. Porque los ejemplares son aplicaciones empíricas específicas del aparato formal que sirven de modelo guía, soluciones a problemas concretos, aceptados por la comunidad científica como modelos. ¿Sí? Este experimento se hace de tal forma, hacelo de tal forma, haciéndolo de tal forma vas aprendiendo cómo funciona la ley general. Con esta aplicación concreta que vos estás ensayando, aprendés cómo funciona la ley general que constituye, o es una de las partes constituyentes de esa matriz disciplinar. ¿Sí? Es decir, una teoría se propone acompañado de diversos ejemplares que se presentan como modelos de aplicación de la teoría a los fenómenos. Precisamente, a través de los ejemplares, es que se cargan de contenido empírico los términos de las generalizaciones que constituyen el formalismo abstracto de la matriz, o sea, las leyes generales. ¿Sí? Para comprender adecuadamente esta noción, vale la pena recordar que el mismo Kuhn sostuvo que los ejemplares desempeñan en las ciencias el papel que la concepción heredada atribuía a las reglas de correspondencia. Reglas de correspondencia que, como todos ya sabemos, está en la unidad 5. No, bueno, pueden no haberlo estudiado, preparación parcial, son los enunciados mixtos. ¿Sí? Estudien bien eso, esa distinción de enunciados, cómo se constituye cada uno de los enunciados. Profe, o sea que este paradigma como ejemplar básicamente son las leyes que van surgiendo. No, las leyes generales están las leyes generales están dentro de la matriz disciplinar. ¿Sí? Los ejemplares son cosas más específicas, aplicaciones concretas de esas leyes. Aplicaciones de esas aplicaciones leyes. concretas de esas leyes. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos, exacto.
ejemplos de cómo funciona. Ejemplificaciones de ensayos generales. Uno, utilizando esos casos, experimentando con esas aplicaciones concretas, va conociendo el paradigma, se va haciendo parte de ese paradigma. Tiene que ver también con una sola pedagogía, tiene que ver con esa dimensión. El paradigma también puede funcionar como aplicaciones concretas de esas leyes generales. Como un ejemplo, es un modelo. Bueno, y después Kuhn dice que esta idea de matriz disciplinar, por eso yo lo vinculaba con la idea de paradigma al comienzo, debería sustituir al paradigma, o sea, abandonar la idea de paradigma y hablar ahora, cuando decíamos paradigma, decir matriz disciplinar. ¿Sí? Un poco lo mismo, pero más especificado, más aclarada la definición, ¿sí? Más rigurosa. ¿Cuál deberíamos quedarnos? Con las dos. No, tiene que conocer las dos. ¿Sí? Lo que pasa es que acá en el texto, al menos, yo te voy a decir, te llego a preguntar algo, si te digo, bueno, en relación con la noción de paradigma, hay tal cosa. En relación con la noción matrística, hay tal otra. ¿Sí? Pero bueno, no se va a entender. Bueno. Reformulando ahora un poquito lo que dijimos antes, en los términos de lo que acabamos de ver, la ciencia normal se desarrolla en el marco de una matriz disciplinar. ¿Sí? Y se basa en un conjunto, en un stock de ejemplares compartidos. ¿Qué quiere decir esto? A ver. La ciencia normal, vimos que era, se desarrolla, decíamos paradigma, ahora decimos matriz disciplinar, la nueva terminología. Y se basa ese trabajo de los científicos, en el periodo de ciencia normal, en estos ejemplares compartidos. ¿Qué quiere decir? Es como algo así como en el modo de hacer ciencia, ¿sí? Los ejemplares son la forma de hacer ciencia, la aplicación concreta. O sea, medimos la tensión con este instrumento, vemos la partícula con este microscopio de tal manera, separamos las sustancias con la utilización de tal artefacto, ¿sí? Es la cosa más concreta. Los científicos de una matriz disciplinar comparten ese conjunto de ejemplares, ese conjunto de modos, modelos, ejemplos de hacer las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende la relación entre matriz disciplinar y ejemplar? Matriz disciplinar y ejemplar. ¿Sí? Finalmente, lo repito, pero ya lo dije, el texto nos dice: el desarrollo global de la historia de la ciencia está plagado de rupturas. ¿Sí? Hay rupturas entre matriz disciplinar y otra. Pero la ciencia normal, la necesidad dentro de un paradigma, de una matriz disciplinar, es una empresa, una tarea, un quehacer acumulativo. ¿Sí? Intraparadigmáticamente hay progreso. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, nos metemos en el último tema vinculado con Kuhn, que es la cuestión de la inconmensurabilidad. ¿Sí? Ya dijimos varias cosas en relación con esto, vamos a formalizarlo un poquito más. ¿De dónde proviene la inconmensurabilidad? ¿A qué se debe la inconmensurabilidad? Primero, ¿qué es la inconmensurabilidad? Dijimos que no se podía medir, no se podían comparar un paradigma con otro. El no poder medir algo. Eso sí, algo inconmensurable es algo que no se puede medir. Decir que entre dos paradigmas hay una relación de inconmensurabilidad, ¿qué quiere decir? Que no se puede saber si uno es no mejor poder que medirse, otro, no se pueden comparar. Que no se pueden comparar, ¿sí? Que no se puede medir si uno es mejor que otro, que no contamos con un criterio para establecer entre uno y otro cuando uno es mejor, peor que otro. Todas esas cosas quiere decir inconmensurabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se debe esta inconmensurabilidad?
Los paradigmas son muy distintos y involucran diversos factores como para que se pueda establecer una comparación. Sí. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Yo se los digo. No un ejemplo concreto, sino un ejemplo de esa inconmensurabilidad. Masa. Términos. Exacto, por ejemplo. Términos El hecho de masa, que, términos para esto. el hecho de que veamos lo mismo de modos completamente distintos. Verdad para Platón, verdad para... Por ejemplo, el hecho de que ante un mismo término, dos científicos de dos paradigmas distintos tengan Otra visión. concepción completamente distinta. ¿Sí? Hablábamos el ejemplo de masa. Masa, por ejemplo. Se entiende hasta acá, ¿no? Sí. Lo que va a decir Kuhn también es que entre un paradigma y otro hay una inconmensurabilidad en términos de percepción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ante lo mismo, los dos científicos van a ver cosas distintas. Está el clásico ejemplo del pato conejo, de la Gestalt alemana. El ejemplo A ver. del pato conejo, lo conocen. Patodrilo sí, pero pato conejo no. El dibujito del pato conejo, Por la forma. es algo así. Y bueno, ¿recuerdan para Parece una tijera para cortar el pasto, no importa. Voy a poner con onda. Otro ve el pato, otro Claro. conejo. Sí, el verdadero genio se que las dos cosas. Claro, O las tres. Una muela. era un caballo, claro, una muela. Bueno, para explicar. Bien. ¿Entienden? Sí. Pato, conejo. Bueno. Lo que voy con esto es a que hay una inconmensurabilidad profunda en términos perceptivos. ¿Sí? Dos paradigmas implican justamente eso, que entre las mismas cosas vemos cosas distintas. ¿Sí? O sea, son todos elementos que abonan a esta idea de inconmensurabilidad. ¿Sí? Ahora vamos a un contexto. Como los dibujos de las que es una vieja o una mina, no sabes cuál es. ¿Cómo define inconmensurabilidad? Dice, la cuestión de la página 245. La cuestión de la inconmensurabilidad de las teorías. En pocas palabras, si una teoría suplanta a otra, ambas no pueden ser lógicamente compatibles. ¿Sí? O sea, la inconmensurabilidad tiene que ver para Kuhn con una incompatibilidad lógica. ¿Sí? En realidad, como consecuencia de la profunda diferencia entre sus estructuras conceptuales, son inconmensurables, es decir, incomparables. Sí, repite lo mismo, pero está esta idea de incompatibilidad lógica, quiero que también la vinculen con lo de la inconmensurabilidad. Estamos hablando de inconmensurabilidad, estamos hablando de incompatibilidad absoluta de compararlo, estamos hablando de incompatibilidad lógica, ¿sí? Entonces, dos teorías inconmensurables son lógicamente incompatibles. ¿Cómo? Dos teorías lógicamente inconmensurables son lógicamente incompatibles. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Son incomparables dos teorías inconmensurables? Sí. Son incomparables. Sí. ¿Es relativista Lakatos? No. ¿Por qué? No. Porque él dice que cuando una teoría vence a otra, es un poco una manera de acercarse a la verdad. Sí, porque hay una idea de progreso, ¿no? También hay una idea de verdad, pero se puede decir que hay progreso en el pasaje de una teoría a otra. ¿Pasa lo mismo en Kuhn? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Hay progreso para Kuhn? Intraparadigmático. Intraparadigmática. ¿Interparadigmáticamente hay progreso para Kuhn? No.
Inter. No, Inter no. interno. Intra. Adentro, Inter. Claro. ¿Entiendes? Sí. Intraparadigmática sí, Inter no hay. Sí, no, bastante simple, ¿no? Toda la clase de semestre. Ahora, si entre dos paradigmas hay una relación de inconmensurabilidad, ¿sí? O sea, no se puede No se establecer puede comparar. progreso respecto a otro. ¿Cómo se impone un nuevo paradigma? La persona se puede probarlo de qué paradigma. Surge la No, porque, Pero ¿cómo claro, se porque impone? ¿En función de qué? Yo voy a creer, yo voy a inscribirme dentro de otro paradigma si sé que ningún paradigma es mejor que otro. ¿Cuál es la respuesta que da común? Los lectores ávidos del libro de la PC. adaptabilidad de No, esa es la respuesta que di yo. Está muy bien, pero vamos primero con el libro. Sí. ¿Con? Exacto. Es una cuestión de fe. Ah, eso es lo que criticaba. ¿Cómo? Eso es lo que criticaban a Cho. Lo que no. Ya que todas las críticas que recibió por usar esos términos. Sí, bueno. Sí. Va. Es un heterodoxo. Una de las- Desde el punto ortodoxo de la epistemología, podría decirse. Pero bueno, es coherente con su planteo de ser así. O sea, ¿cómo justificas el cambio? Y bueno, yo empiezo a creer en otra cosa. Empiezo a creer que lo que tenía ya no me sirve y que lo nuevo va a resolver los problemas que lo que tenía no podía resolver. Es un acto de fe. Fíjate que cuando empezamos a plantear cómo se gesta el paradigma en un origen, digamos, también una cuestión de casi como una conversión religiosa. Sí. Bueno, porque la persuasión siempre está vinculada con los objetivos. La persuasión, además, también está vinculada no con la argumentación estrictamente racional, o sea, la argumentación a través de razones, sino la argumentación a través de la utilización de la retórica. ¿Sí? Para Kuhn muchas veces, en realidad muchas veces no, digamos, la pregnancia de un nuevo paradigma, el hecho de que cada vez capte nuevos adeptos, tiene que ver más que nada con la capacidad persuasiva de ese paradigma, ¿sí? Y no tanto con una argumentación racional, porque como vimos, no hay, si hubiese una argumentación, a ver, si yo pudiese argumentar racionalmente, ¿por qué tenemos que abandonar el paradigma A y suscribir todos al paradigma B? Entonces habría una forma de establecer progreso entre uno y otro. ¿Por qué? Porque los dos comparten la razón, la misma racionalidad, si se quiere, ¿sí? En la medida en que no está eso, hay que apelar a otros medios. Pero la tecnología, cuando ya una teoría no fue contrastable, también por eso se compara. Bueno, las anomalías pueden ser de diverso tipo, digamos. La mayoría de las veces tienen que ver con eso. Y eso no sería lo racional, crear un paradigma, porque una teoría no se puede contrastar. Sí, en cierto punto es algo racional, pero en última instancia yo creo que Kuhn diría que no adherimos a un paradigma porque pensemos racionalmente que ese paradigma tiene determinado grado de adecuación empírica. A lo que voy es que predice bien la realidad. Sino que en última instancia adherimos al paradigma por una cuestión de persuasión, porque creemos en ese paradigma. Vos me podrás preguntar, bueno, pero entonces, ¿y por qué crees en ese paradigma? ¿Porque se adecua empíricamente? Y yo te diría, no solo por eso. Creemos en ese paradigma por un montón de otras cosas que constituyen, como vimos, al paradigma. Porque además compartimos una serie de valores, porque además compartimos una serie de presupuestos de diversa índole, porque compartimos eso que llamábamos antes de una manera quizá no demasiado específica, una misma época.
Como ¿sí? una cultura. Una cultura. Lo que pasa es que son términos ya que parecen ser más abarcativos que la idea de paradigma. Pero ejemplifican por ahí. No es lo mismo, ¿sí? Pero para que se entienda. ¿Entendés la diferencia? Si fuese solo el criterio de adecuación empírica, entonces hay un criterio. Encontramos un nuevo conjunto de teorías que tienen mayor adecuación empírica y tenemos un criterio racional para establecer cuál es mejor que otro. No se trata de eso, ¿sí? La adhesión a un paradigma para Kuhn, al menos en el Kuhn este que estamos viendo ahora, es una cuestión de fe, de persuasión, ¿sí? ¿Por eso puede ser abandonado o forzado? Sí, bueno, digamos, puede ser abandonado por eso en la medida en que hay una crisis de fe. Claro, cuando deja de creer, son tantos los enigmas que tiene. No solo a que las teorías dejan de funcionar, sino también lo relaciona a que empiezan a surgir otras visiones alternativas que cada vez más cobran sustento, cada vez cobran más adeptos, cada vez persuaden más, ¿sí? Cada vez obtienen mayores conversiones de fe, si se quiere, ¿sí? Cada vez cobran más adeptos, ¿sí? Sí. ¿Me levantaste la mano? Sí, vos. No, la veo que sí. Bueno. Es central esta idea de la fe y de la persuasión, ¿sí? Pero tengan en cuenta también cómo no es central para tipos como Lakatos o Popper, ¿sí? Para ellos hay criterios, ¿sí? De todas maneras, un nuevo paradigma, digamos, lo suele imponer un conjunto de científicos, o sea, no es tampoco decir razón y fe, como decir, bueno, se me ocurre una cosa revolada. No tampoco solo un conjunto de científicos, es un cambio de época. Y el cambio de época no depende, a ver, porque depende de todos, no depende de ninguno, ¿sí? No depende de alguien que dijo, ahora vamos a pensar de esta forma. Por eso es una crítica que se le hace a Kuhn, es, bueno, pero ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Cómo podés ver vos al ojo que mira? ¿No? ¿Cómo podés estar detrás de ese ojo que ve? ¿Cómo podés vos dar cuenta de ese punto de vista suprahumano, por decirlo de alguna manera? Como si fuese ajeno a las cosas. ¿Cómo podés dar cuenta vos de una época en la cual vos también estás inmerso? ¿Sí? Digo, es una crítica posible. Veamos en la página 246 rápidamente algunas de las críticas que le hacen. Las vamos simplemente a mencionar porque no están desarrolladas. Una primera crítica puede ser, voy leyendo, ¿tienen todos el texto? Sí. Es dudoso que la ciencia normal se dé realmente, o sea, son más afirmaciones que críticas, digamos, como está acá en el texto, obviamente son críticas que están justificadas, pero acá, como para que tengamos una idea, ¿no? Dice, es dudoso que la ciencia normal se dé realmente y de la manera persistente que le atribuye Kuhn. Es dudoso que la ciencia funcione de esta forma, dice Tulby. Otra de Popper, la distinción entre ciencia normal e investigación extraordinaria retiene genuino interés, pero no es aplicable adecuadamente a todas las ciencias. La distinción que hacen los Popper entre el periodo de ciencia normal y el periodo de ciencia extraordinaria o revolucionaria, ¿sí? Dice, bueno, Popper dice, bueno, está bien, es una distinción pertinente, interesante, fructífera teóricamente, pero tampoco se cumple a rajatabla en la historia de la ciencia, ¿sí? No podemos distinguir también, para decir Popper, entre un periodo de ciencia normal y un periodo de crisis, ¿sí? La descripción del científico normal es la de un sumiso y lamentable amanuense sin espíritu crítico que no pone nunca en cuestión la doctrina dominante. Sí, le dio duro. Le pegó mal. O sea, es la idea de que el científico no le queda otra que desarrollar su tarea en ese periodo de ciencia normal